Formativo con Román Losinski. Comenzamos este recorrido con lo que titula hoy El Nacional, y es que un juez impidió temporalmente el esfuerzo del gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por acabar con el TPS. Así, más de 300,000 migrantes venezolanos que cuentan con ese estatus podrán seguir en los Estados Unidos por el momento. En un caso presentado por la Alianza Nacional TPS, grupo que aboga por los migrantes, el juez de distrito estadounidense Edward Chen en San Francisco suspendió la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem de eliminar el estatus de protección temporal a cientos de miles de venezolanos. Así lo informó Reuters. En el año 2021, la administración del entonces presidente Joe Biden concedió por primera vez el TPS a los venezolanos con la mención de los elevados índices de criminalidad en Venezuela. Por cierto, sobre esto estaremos hablando en el programa el día de hoy a eso de las 6:35 de la mañana. Ahora, también leemos en EFE, por ejemplo, que el gobierno de Donald Trump usa un sistema de puntos para valorar la deportación de venezolanos en el país, según denunció en tribunales la Unión de Libertades Civiles, que obtuvo una copia de los criterios del Servicio de Inmigración y Aduanas, el ICE, conocido como la Guía de Validación de la Ley de Enemigos Extranjeros. El ICE otorga puntos de acuerdo con diversas circunstancias para decidir si se trata de un enemigo extranjero. Con ese sistema de puntos, la agencia determina si un venezolano mayor de 14 años, no ciudadano o residente permanente, es miembro de la banda criminal transnacional Tren de Aragua y puede ser deportado bajo la ley de enemigos extranjeros sin necesidad de presentar evidencia para apoyar esa decisión. Ahora, en Mundo UR también leemos que Estados Unidos deportó a otras 17 personas a El Salvador por presuntamente ser integrantes de bandas delictivas internacionales. El reporte desde Miami lo tiene Stephanie de Sousa. El gobierno de Donald Trump indicó que estas personas se les acusa presuntamente de pertenecer a las bandas criminales Tren de Aragua y Mara Salvatrucha, una acción similar a la ejecutada el pasado 15 de marzo, cuando expulsó a más de 200 venezolanos a los que envió al país centroamericano. La decisión anunciada en un comunicado por el secretario de Estado, Marco Rubio, puede suponer un desafío para con la orden dictada por un juez federal que bloquea la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, la cual permite deportarlos sin vista previa y que el gobierno de Donald Trump ha invocado. En el comunicado, las autoridades estadounidenses agradecieron al presidente Bukele y al gobierno de El Salvador por la colaboración prestada al proceso de deportación del presidente Trump. Por otra parte, Tarek William Saab exigió a la Corte Suprema salvadoreña responder al recurso de habeas corpus introducido por las autoridades. En este caso, el reporte es de Jonathan Cárdenas. En ninguno de los casos se ha seguido el debido proceso, según lo denunciado por el titular del Ministerio Público, Tarek William Saab. El habeas corpus permite a una persona detenida ser presentada ante un tribunal para que un juez dictamine sobre la legalidad de su aprehensión. 11:57 de la mañana. También van a hacer caso omiso a un recurso legal de habeas corpus que existe según la legislación salvadoreña para atender casos como estos. Estamos entonces a la espera de lo que va a decir la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Saab calificó las deportaciones hacia El Salvador como un crimen de lesa humanidad, según las reglas establecidas por la ONU y lo acordado en el Estatuto de Roma. 11:53 de la mañana. El Salvador, que es firmante del Estatuto de Roma, se convierte entonces en el país base de la comisión de los delitos de crímenes de lesa humanidad, que tiene que ser conocido por la Corte Penal Internacional. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, aseguró que según los nombres de los deportados, conocidos de manera extraoficial, ninguno está en la lista de solicitudes por alerta roja de Interpol relacionados al Tren de Aragua. En contrapunto, leemos que los abogados de 30 de los 238 venezolanos deportados a El Salvador por el gobierno de Estados Unidos y encarcelados en ese país sin cargos pidieron este lunes a la Procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, que verifique la situación en la que se encuentran estas personas que están en una cárcel de máxima seguridad. Los abogados salvadoreños Jaime Ortega y Salvador Ríos, quienes niegan que sus representados pertenezcan al Tren de Aragua, presentaron un escrito en el que además solicitaron el acompañamiento de Caballero, titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Venimos a pedir la garantía de sus derechos humanos que consideramos nosotros han sido violentados por el sistema imperante en El Salvador, cita textual para el abogado Ríos.
Ahora, en otros temas domésticos, es decir, locales, venezolanos, Mundo UR nos tiene que Nicolás Maduro informó la designación de Yelitza Santaella como nueva ministra de la Mujer, y también leemos en Tal Cual que el Partido Socialista Unido de Venezuela presentó sus candidatos a gobernadores para las elecciones regionales previstas para el 25 de mayo. Los postulados también representarán a los 12 partidos del Gran Polo Patriótico. Tiene esta nota de Tal Cual lo siguiente. Los candidatos fueron presentados por el secretario general del PSUV, Diosdado Cabello. 9 de ellos aspiran a la reelección para un segundo periodo. Nos referimos a Miguel Rodríguez en Amazonas, Luis José Marcano en Anzoátegui, Rafael Lacaba en Carabobo, Víctor Clark en Falcón, José Alejandro Terán en La Guaira, Ernesto Luna en Monagas, Primitivo Cedeño para Portuguesa, Freddy Bernal en Táchira y Gerardo Márquez en Trujillo. Todos hoy en ejercicio y van, insisto, por la reelección. Ahora está esta cita también. Hoy no estamos postulando reyezuelos o caudillos que quieran entronizarse en los palacios de gobierno. Queremos que caminen con el pueblo. Es una cita textual para Nicolás Maduro durante una reunión con los representantes del Gran Polo Patriótico, y así lo recoge Tal Cual. Ahora, en otros temas, Crónica 1 nos tiene que la audiencia de inicio de juicio de la activista de los derechos humanos y directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, fue diferida por cuarta vez consecutiva. El Juzgado Segundo de Control con competencia en terrorismo que lleva la causa anunció una nueva fecha, 26 de mayo ahora, a la 1 de la tarde, un día después de los comicios regionales y parlamentarios convocados por el Poder Electoral. Esta vez el argumento para la cancelación de la audiencia fue el ahorro energético implementado en las instituciones del Estado desde el 24 de marzo. La defensa de San Miguel no tiene acceso al expediente del caso y solo saben detalles a través de la difusión mediática de este mismo caso. Lo tiene Crónica 1. Son las 6:24. En materia económica, Mundo UR nos tiene que el gobierno nacional afirma que la producción petrolera se mantiene estable e insta a las empresas transnacionales cuya licencia fue revocada por el gobierno de los Estados Unidos a participar en un esquema de beneficio mutuo. El reporte lo tiene Oscar Pineda. La ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, asegura que la estatal petrolera ejecuta el plan trazado para aumentar la producción en distintos campos. En un comunicado publicado en su canal oficial en Telegram, la alta funcionaria detalla que las empresas internacionales que operan en Venezuela sin licencias extranjeras funcionan a plenitud. El gobierno venezolano también insta a las empresas transnacionales afectadas por la revocación de licencias por parte de Estados Unidos a formar parte de esquemas de cooperación basados en contratos ajustados al marco jurídico venezolano. La ministra Delcy Rodríguez destaca que PDVSA mantiene su producción de gas para garantizar el abastecimiento doméstico. Para hablar de producción, de venta, de distribución, tendremos a las 7:35 minutos de la mañana una conversación con Andrés Rojas Jiménez, periodista, experto en materia económica, específicamente petrolera, editor además de Petroguía. Eso a las 7:35. Ahora, el impulso nos tiene que la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, FEDECámaras, ha propuesto establecer un ingreso integral de $200 mensuales para los trabajadores venezolanos con el objetivo de mejorar sus condiciones económicas sin afectar la estabilidad de las empresas. Adán Celis, presidente de FEDECámaras, destacó que aunque la fijación del salario mínimo corresponde al Ejecutivo Nacional, el sector privado impulsa modelos alternativos de remuneración a través de acuerdos directos entre trabajadores y empleadores. Por cierto que hablando de salarios, en contrapunto encontramos que el industriólogo José Adelino Pinto, profesor universitario y líder de Mercer Venezuela, afirmó que el año pasado las trabajadoras domésticas o los trabajadores domésticos recibían $30 aproximadamente, unos $360 de ingreso. Por lo general, llegan a las 7 de la mañana, se van a las 3 de la tarde. Caracas es la más cara, Valencia bajaba a $20 o a $15, a Cotopinto. Se trabaja con un boca a boca y con lo que la persona puede pagar. Aseguró que la labor doméstica va acompañada de variables y tareas como proporcionar comidas, entregar un informe, aportar medicinas o alimentos para llevar. También depende de labores que se asignan. Según Pinto, el trabajador doméstico, casi siempre una madre de hogar, con 2 o 3 hijos, puede tener o no pareja. Te consigues con madres solteras que sienten que esta labor es la que pueden desarrollar. Pueden ser mujeres de 40, 50, 60, 70 y hasta 80 años. El trabajo en contrapunto. Y volviendo a Mundo UR, encontramos que en Carabobo el sector comercio de Puerto Cabello específicamente pide aplicar estrategias que permitan permanecer en el mercado. El reporte es de Ruth Lara Castillo. Indicó que las condiciones económicas del país, sumadas a las sanciones, podrían impactar en el volumen de mercancía importada, que en 2024 registró un incremento de 35%. Considera que cada comerciante debe evaluar su mercado y aplicar estrategias que les garanticen operatividad. Juan Esteban Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Cabello. Dinamizar lo más posible el tema de pagos inmediatos a sus proveedores,
reinvertir sus ingresos en productos que puedan mantener en stock a largo periodo. Demanda políticas que dinamicen y estimulen la actividad del sector comercio, que asegura atraviesa distintos problemas. Hay problemas transversales desde el punto de vista de servicios básicos que todo el mundo está demandando. Hay problemas de venta quizás por el tema de la capacidad adquisitiva de la población en general. Exhorta a los comerciantes a fortalecer la inteligencia financiera para acertar en la toma de decisiones y mantener la productividad. Eso sobre el comercio en Puerto Cabello, en Carabobo. Ahora, la Cámara de Comercio de Maracaibo, en respuesta de las distorsiones existentes por la fluctuación cambiaria, propone el establecimiento de un tipo de cambio único, libre y fluctuante para enfrentar la inestabilidad del mercado y la incertidumbre que esto genera. El gremio empresarial maravino expresó a través de un comunicado que a su vez es necesario eliminar o reducir el impuesto a las grandes transacciones financieras para las transacciones en divisas. Asimismo, se plantea la necesidad de implementar estrategias orientadas a fomentar la bancarización de los dólares en circulación en el país, que de acuerdo a estimaciones de algunos economistas rondan los 6.000 millones de dólares. En cuanto a esta última medida, funcionaría para facilitar el uso de estas divisas, no solo como un método de pago, sino como fuente de financiamiento, lo que traduce en una menor presión sobre el mercado cambiario. El texto completo en descifrado. Vamos a la pausa. Antes, permítame compartir algunos mensajes publicitarios como este de Donsen. Y es un mensaje para el amigo constructor, ingeniero, arquitecto, el albañil, para usted. Incluyan en sus obras materiales de última tecnología y eso es Donsen, marca líder en tuberías y conexiones de polifusión en Venezuela. Ellos ofrecen productos para olvidar la corrosión, el desgaste y ahora facilitar la instalación en cualquier sistema de aguas blancas. Al realizar tu proyecto de obra civil o de remodelación, Donsen Verde. Mire, puede ser cualquiera. Donsen es una sola. Que no te metan gato por liebre, que cada pieza diga Donsen. Y recuerda, otras líneas, Fartec y Amarillas, Donsen. Visita @DonsenPPR y donsenvenezuela.com. Y cada día surgen nuevos retos, metas, razones para seguir trabajando por el país. Este 2025 es especial para Fospuca. Celebran 45 años comprometidos contigo. En cada calle limpia está el esfuerzo de un equipo que trabaja incansablemente para entregarle a la ciudad el entorno que merece. Gracias por ser parte de su historia, avanzando juntos, construyendo un futuro más limpio y lleno de esperanza. Fospuca, 45 años de pasión por Venezuela. Y pilas GP vienen ahora con nueva tecnología, se llama G-Tech, tiene grafito de alta pureza para una mejor conductividad, pero además un nuevo sistema de prevención de fugas patentado que brinda máxima durabilidad. Dale tiempo extra a los momentos inolvidables con pilas GP. Reconócelas por el blister color verde. ¿Quieres tiempo extra? Pregunto. ¿Sí? ¿Quieres GP? Entonces síguelos en redes como @GP_Venezuela. Y cierro hablándoles de Decomundo, que con una larga trayectoria en el mercado tiene para ti una amplia variedad de revestimientos para transformar tus espacios. Tienen papel tapiz, pisos de vinil y SPC, que es un compuesto de polímeros y piedra caliza. Tienen grama artificial, decks, wall panels, láminas de aluminio compuesto y muchísimo más. Todo elaborado con los más altos estándares de calidad y la mayor tecnología. Contáctalos a través de su cuenta en Instagram, @DecomundoOficial, con K y doble F, o visita mejor su showroom, ubicado en Los Ruices, y prepárate para crear espacios únicos con Decomundo. Este tema me encanta. Ella es Lisa Love, con su banda Nine Stories, el tema Quédate. ¿Te extrañé? Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Son las 6:35 minutos de la mañana. Volvemos sobre nuestros titulares nacionales ahora para hablar de salud. Mire, el carabobeño nos tiene que Caracas y Barquisimeto figuran entre las ciudades del mundo que registraron más calor inusual, cita textual, impulsado por el cambio climático, según un reporte de la organización Climate Central. El análisis se basa en datos de su índice de cambio climático, una escala de 0 a 5 que ayuda a determinar la influencia del cambio climático en las temperaturas en todo el mundo. Para ese reporte se estudiaron 220 países y 940 ciudades. La capital de Venezuela y la ciudad capital del estado, Lara, se ubicaron entre las ciudades que registraron mayor cantidad de días con una cifra de 90, con una fuerte influencia climática en temperaturas medias diarias. Otras ciudades fueron Freetown en Sierra Leona, Kingston en Jamaica y Lagos en Nigeria. De hecho, tenemos acá un reporte del comportamiento diario de la temperatura máxima, mínima, media de los últimos 12 meses desde abril 2024 hasta marzo 2025 en la estación climatológica, en este caso de la Universidad Central de Venezuela, que con conclusión se podría decir que la temperatura en marzo aumentó con relación a la de febrero y se espera que en abril siga aumentando aún más. Y cuando revisamos el histórico de abril a diciembre 2024, pero agregando enero-marzo 2025, encontramos, por ejemplo, que como mínima fue la de enero de este año, 22.9 grados, media, insisto, y la máxima en el último año fue la del mes de junio 2024 fue la de mayo 2024 con 26 grados.5. Bueno, la tendencia, y se ve claramente en la gráfica, que a partir de finales de noviembre comienza a bajar la temperatura que comienza a aumentar de nuevo hacia finales del mes de febrero. Ahora, por ejemplo, leemos en materia de servicios en el Nacional que en las últimas semanas las fallas en el suministro de agua potable en la Gran Caracas y otras zonas del país se han incrementado y han afectado gravemente la calidad de vida de los ciudadanos, mientras el gobierno atribuye la escasez a la sequía provocada por lo que acabamos de decir, por el cambio climático. Organizaciones civiles apuntan más bien a que la problemática se debe a una falta de mantenimiento y una falta de inversión en las redes de distribución. En Miranda, zonas de municipios Zamora, Plaza, Baruta, El Hatillo, Sucre, así como sectores del municipio Libertador en Caracas, han reportado a través de denuncias en redes sociales un incremento en el racionamiento de agua, lo que les deja sin servicio por periodos que pueden ir desde 1 y hasta 3 semanas. Específicamente en Guarenas y Guatire, habitantes de estas zonas dijeron que en las últimas semanas el servicio se ha visto interrumpido constantemente. Por lo general, en una semana solo reciben agua unas horas, máximo un día. El Nacional nos tiene que la alcaldía del municipio Libertador en Caracas, mediante Superintendencia Municipal de Administración y Recaudación, prorrogó hasta el 15 de abril el plazo para el registro y pago del impuesto sobre vehículos en esa localidad, con el objetivo de facilitar el proceso a los propietarios. Repito, una prórroga hasta el 15 de abril. Y en Mundo UR encontramos que transportistas de Lara exigen ajuste en tarifa del pasaje urbano. El reporte lo tiene Ramón Vélez. Para los representantes del Sindicato Bolivariano de Transportistas es urgente que existan mesas de trabajo con las autoridades, ya que aseguran que lo que perciben es insuficiente ante el alza que han tenido los artículos que ellos usan a diario para el mantenimiento de las unidades. José Moncada, transportista, 11 de la mañana. Necesitamos reunirnos con ellos para ver si logramos cuadrar un pasaje justo, ya que nosotros prácticamente todo lo que compramos lo compramos dolarizado. Ramón López, transportista, 11 y 10 de la mañana. Porque con los 20 bolívares que de verdad estamos cobrando, no podemos mantener nuestras unidades y se nos hace difícil. El último ajuste que recibieron los transportistas fue en diciembre pasado. Debido a la variación que ha tenido el dólar, es que los taxistas están clamando por una revisión de tarifa a los entes correspondientes. En sucesos, Mundo UR nos tiene que un hombre fue detenido en Caricuao por golpear a su pareja y causar la muerte de su bebé. El reporte lo tiene Román Camacho. El sujeto fue identificado como Gabriel Herodis Martínez Key, de 41 años de edad. Fue detenido por la Coordinación de Investigaciones de Homicidios Suroeste del 6CPC en las adyacencias del Hospital Universitario Dr. Miguel Ángel Rangel en la parroquia Coche, en Caracas. Las investigaciones arrojaron que el sujeto golpeó salvajemente a su pareja, quien tenía 34 semanas de embarazo, dentro de su vivienda ubicada en El Onoto, en el sector La Ceiba, donde vivían juntos. Tras la golpiza, la mujer comenzó a sentirse mal y Martínez la llevó hasta el Hospital Materno Infantil Dr. Pastor Oropesa de Caricuao, donde luego de ser atendida por los doctores de guardia, determinaron que presentó preeclampsia, procediendo a realizarle una cesárea de emergencia para tratar de salvar la vida del feto. Sin embargo, luego del procedimiento, determinan que el mismo se encontraba sin signos vitales. Se pudo conocer que el hombre constantemente agredía a la mujer y era amenazada.
La víctima continuó hospitalizada, recuperándose bajo tratamiento médico, y el caso quedó en manos de la Fiscalía 150 del Ministerio Público. Y en Mundo OR leemos que un funcionario fue detenido en Valle de la Pascua, en Guárico, por presuntamente comercializar más de 500 kilos de alimentos que debían ser distribuidos en instituciones educativas. Escuchemos a Jorge González. William José Díaz, quien fungía como director regional de la Corporación Nacional de Alimentación Escolar, fue detenido por la policía del municipio Leonardo Infante en Valle de la Pascua, estado Guárico. La detención se produjo después de las investigaciones que efectuaban los funcionarios policiales, debido a que presuntamente William Díaz había comercializado de manera ilegal 521 kilos de alimentos el pasado 28 de marzo en complicidad con otros trabajadores. En medio de las averiguaciones, la policía determinó que los alimentos habían sido vendidos a un comercio de la localidad, ubicado en la calle Atarraya, y que tiene por nombre Emprendimiento Román Graterol. En dicho establecimiento fueron decomisados 481 kilos de pollo y además fue detenido el dueño del local y el conductor de un vehículo donde movilizaron la mercancía. La Corporación Nacional de Alimentación Escolar se encarga de la producción, suministro y procesamiento de alimentos para las instituciones educativas de la región. El caso fue puesto a la orden del Ministerio Público para continuar las investigaciones. Y Crónica 1 nos tiene que solo en enero pasado 63 motorizados murieron en Venezuela. Leonardo Amesti, un repartidor de comida por delivery, sobrevivió a un choque con un conductor ebrio en Maracaibo luego de 18 días inconsciente. Los médicos no explican su recuperación, que atribuyen a un milagro. Durante el mes de enero, el Observatorio de Seguridad Vial totalizó al menos 114 accidentes de tránsito en la categoría de choques simples, 66 fueron derrapes, casos que involucran directamente a conductores de motos con o sin acompañantes, hasta en un 19,88%. El exceso de velocidad persiste como la principal causa de accidentes en Venezuela durante enero, con 216 casos documentados. Y una más la tiene Mundo OR. La Iglesia Católica en Venezuela, junto a sus fieles, está de júbilo tras el anuncio, lo comentamos ayer, de la futura canonización de la Madre Carmen Rendiles, quien junto al doctor José Gregorio Hernández llegará a los altares en el mundo. Escuchemos a Fabián Ortega. Este lunes, desde la capilla de la Casa Madre de la Congregación Siervas de Jesús, se celebró Santa Misa para agradecer la santidad de la hasta ahora beata venezolana. Previo a ello, autoridades eclesiales explicaron el proceso para alcanzar dicha canonización. Monseñor Raúl Bior, arzobispo de Caracas, y hermana Carmen Aristizábal, vicaria general de la Congregación Siervas de Jesús, 11 de la mañana. La canonización de la Madre Carmen acontece por el procedimiento de la aprobación de un segundo milagro. El milagro fue a una joven caraqueña de 18 años, padecía meningoencefalitis bacteriana, que es una infección en el sistema nervioso central. Ya se había tratado, estaba realmente ya en vida vegetal, había recibido varias operaciones y todas habían sido en vano. Cuando ellas iniciaron a orarle a la Madre Carmen, fue como que poco a poco mejorando. Después del milagro quedó sin secuelas, la joven se desenvuelve totalmente y está en perfectas condiciones. Devotos manifestaron su alegría ante tal anuncio. Feliz por Venezuela y siento que el corazón se me sale porque no nos la esperábamos tan pronto. Tuve la oportunidad de estar en la beatificación de la Madre Carmen y hoy es una alegría tenerla como santa, es una emoción. Y creo que viene algo muy hermoso para nuestro país, ya que tenemos 2 santos. Se espera sea en mayo cuando se realice el consistorio de cardenales y se defina la fecha de la canonización tanto de Madre Carmen Rendiles como del doctor José Gregorio Hernández. Dicha ceremonia corresponde a darse en Roma. 2 hermosos anuncios, muy recientes además, ambos, muy juntos, muy cerca en el tiempo. Son las 6:44, permítame en publicidad y antes de pasar a nuestra primera conversación del día de hoy, hablarles de Ozole. Detrás de la línea más grande de salsas para pastas de Ozole hay mucho más. El más tierno y delicioso maíz, por ejemplo, que es el de Ozole, ideal para un arroz, para ensaladas o para tus pizzas. Qué rico. Prueba también los guisantes, prueba los palmitos, disfruta con la amplia variedad de productos que Ozole te ofrece. Ozole, los sabores de la vida. Y hablemos también de Grupo Leti. Vamos a ponernos la mano en el pecho. Además de ronquera, ¿usted qué siente? El corazón latiendo, ¿cierto? ¿Qué pasa si le digo que en Grupo Leti más de 1000 corazones que laten por una causa común al mismo ritmo? Es que día a día trabajan para ofrecer soluciones farmacéuticas hechas por venezolanos para venezolanos con calidad de exportación. Así es como Leti demuestra por qué tiene 75 años latiendo por el país y por qué nuestro compromiso es mayor.
Y vamos a hablar de Zoom. Cada vez que recibas tus remesas con Casa de Cambio Zoom, puedes comprar hasta $100 con una simple operación cambiaria, de manera rápida y sin intermediarios. Recuerda que la operación cambiaria está sujeta a disponibilidad. Más información en zoom.red/remesas, porque nadie lo hace mejor que Zoom. Cierro hablándoles de los camiones Fotón. Para trabajar, ¿qué necesitas? Comenzar temprano, terminar tarde, elementos confiables, seguros, que no paren, que no pidan mucho. Fotón es una marca de camiones sólida, confiable, respetada en todo el mundo. En Venezuela tienen camiones con capacidad de carga desde 1.8 y hasta 45 toneladas, con disponibilidad inmediata, servicios, repuestos, garantía y facilidades de pago para ti. Visita @Fotón VZLA o cualquiera de sus concesionarios. Fotón, haciéndote la carga más ligera. Planeta de Naciones. Internacionales. Bien, comenzamos los titulares el día de hoy con esta nota del Nacional. Voy a repetir la primera parte al menos. Un juez impidió temporalmente el esfuerzo del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por acabar con el TPS. Así, según la nota, más de 300,000 migrantes venezolanos que cuentan con ese estatus podrían seguir en Estados Unidos al menos por el momento. Hay toda una iniciativa de lo que llaman la Alianza Nacional del TPS, que sigue luchando para evitar deportaciones. Y para conversar sobre esto tenemos nosotros a Arturo Bravo. Arturo Bravo es abogado binacional, profesor universitario de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad de Miami, socio principal de la firma internacional Crosswise en Miami y en Caracas, firma que maneja, entre otros, el tema migratorio. Arturo, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Román. Gracias por tenerme contigo. A usted por atendernos. Bueno, primero, ¿qué significa esta decisión del juez federal para los venezolanos con este TPS en los Estados Unidos? ¿Qué significa? Bueno, esta es una decisión muy importante, una decisión dictada por un juez federal ubicado en San Francisco, donde básicamente se pospone la orden dada por la jefa de Seguridad Nacional, Christine Noem, de terminar con el programa TPS para los TPS venezolanos de 2023. Una orden muy importante porque analiza no solo la parte política de la decisión tomada por la secretaria Noem, sino que reivindica importantemente la función de los venezolanos dentro de la economía americana. Habla, por ejemplo, de que los venezolanos tienen una educación en general superior al promedio americano. 54% de los venezolanos que están allá tienen por lo menos bachelor degree, tienen tienen salarios cercanos a los americanos. El impacto de 350,000 venezolanos saliendo de los Estados Unidos puede impactar en millones de dólares en la economía americana, de modo que no se trata solamente de reivindicar el tema de la discriminación que la secretaria no incurrió catalogando a los venezolanos como todos formando parte de la banda Tren de Aragua, sino que reivindica importantemente el gentilicio venezolano y la cultura venezolana dentro de los Estados Unidos. Ahora, cuesta imaginar que un gobierno como el de Trump se vaya a quedar de brazos cruzados. ¿Cuáles serían los próximos pasos legales, obviamente, que podría seguir el gobierno, pero que podrían seguir también los beneficiarios del TPS? Bueno, vamos en dos ramas. Primero, evidentemente esto es una decisión preventiva que simplemente detiene la ejecución que tenía ya prevista para el 7 de abril de terminación del TPS. Esto es una decisión preventiva apelable y evidentemente ahora es que el juicio empieza. Sin embargo, esta orden debe respetarse y acatarse de inmediato. La apelación no va a impedir que se tenga que acatar. Okay. En segundo lugar, corresponde al gobierno americano publicar las bases para otorgar permisos de trabajo, extender permisos de trabajo a aquellos venezolanos que estaban dentro del programa TPS 2023 que requieren ese permiso. Y vamos a ver cómo funciona la administración Trump frente a esa exigencia, puesto que todavía esa parte, por lo reciente de la sentencia, no se ha logrado, y vamos a ver cómo se maneja esa parte operativa de dar permiso de trabajo a 350,000 venezolanos que están dentro de este programa. Ahora, es que cuando utiliza la palabra preventiva, doctor Bravo, pienso en cuánto tiempo podría mantenerse esta pausa, de cuánto tiempo, de qué lapso estamos hablando y sobre todo, ¿qué recomendaría a esos venezolanos, beneficiarios de ese TPS, beneficiarios además de esta decisión de este juez federal, qué hacer en este tiempo?
Ok, vamos a eso. Esa pregunta es muy importante, Román. En primer lugar, esta decisión es temporal. En un caso similar del TPS de El Salvador, este mismo juez tomó la decisión a favor de los salvadoreños hace unos cuantos años, en la primera administración de Trump, por cierto, y por lo menos la sentencia entre apelaciones y otras situaciones tardó casi 3 años en ser revisada, y eventualmente Biden otra vez otorgó el TPS a los salvadoreños, con lo cual el juicio se acabó. Evidentemente es impredecible qué tiempo va a tardar la Corte Superior en revisar esto y qué va a hacer el presidente de Estados Unidos frente a esto. Sin embargo, la lógica de esto, como lo hablamos en un programa anterior, es ocuparse, es buscar maneras de quitarse la dependencia única del TPS y buscar otros medios alternativos, puesto que lo que estamos recibiendo es una medida temporal, como bien lo pone, que reivindica el control del poder en Estados Unidos a través de un juez federal en California, en San Francisco, puede dejar sin efecto una decisión tomada por el gobierno de los Estados Unidos, que también reivindica ese carácter tripartita del poder político en Estados Unidos. Ahora, esos medios alternativos están fluyendo otras opciones migratorias cuando se están estudiando los asilos, cuando se están poniendo, digamos, más alertas, más alarmas, más luces amarillas sobre, por ejemplo, la entrega de nuevas green cards o de tarjetas verdes. Sí, cómo no, eso es correcto. Se han dictado órdenes y se han ejecutado para paralizar y revisar los asilos o las residencias, incluso ya asilos otorgados, y se ha paralizado todos estos programas. Evidentemente que la ruta, el camino no es un camino sencillo, fácil, pero evidentemente si la intención de la persona es permanecer en los Estados Unidos, debe tomar medidas remediales, y en algunos casos pues hay estudios, hay otras cosas que pudieran tomarse como medidas alternativas a esto, aunque evidentemente cada caso es distinto y cada situación es totalmente distinta. Como dijimos en alguna conversación anterior, entonces más que preocuparse es ocuparse. Ese sería el mensaje para los venezolanos en este momento, ¿no? En Estados Unidos. 100%, Román, 100%, correcto. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos, Arturo, de nuevo, muy amable. Román, muchas gracias y suerte. Gracias. Un gusto, feliz día. Arturo Bravo es abogado binacional, es profesor universitario de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad de Miami. Es socio principal de la firma internacional International Crosswise en Miami y en Caracas. Es una firma que maneja, entre otros temas, por supuesto, el tema migratorio. Son ahora las 6:53. Vamos con el panorama internacional. ¿No? Y hablando del panorama internacional, tenemos el terremoto en Birmania. Hablábamos ayer de un poco más de 1.700 personas. Bueno, ya son al menos 2.065 las personas que han muerto luego del sismo de magnitud 7.7 que golpeó en Birmania hace 3 días. Esto lo indicó la Junta Militar Gobernante este día lunes, mientras las esperanzas de encontrar sobrevivientes entre los escombros se van desvaneciendo. En este caso es una nota de la agencia France Press. En France 24 leemos que esa Junta Militar de Myanmar declaró este lunes una semana de luto nacional por el terremoto del pasado viernes. El número de muertos en Tailandia aumentó a 19, es el total ahora. Las autoridades intensifican esfuerzos para tratar de hallar sobrevivientes. Ya se sabe que son las posibilidades pocas, se van desvaneciendo, pero escuchemos este reporte. Declaración de días de luto nacional, con el fin de rendir homenaje a las víctimas y pérdidas de las personas afectadas por el terremoto de magnitud 7,7 del 28 de marzo de 2025. El Estado declara 7 días de luto nacional desde el 31 de marzo hasta el 6 de abril de 2025. La bandera nacional se arriará a media asta durante esa semana. Más de una docena de equipos de rescate extranjeros se han sumado a las labores en Myanmar. Sin embargo, un equipo de Taiwán con amplia experiencia en respuesta a terremotos tanto en ese país, en su país, como en el panorama internacional, incluyendo el terremoto de 2023 en Turquía y en el norte de Siria, no se encontraban entre ellos. Esto es un reporte de The Guardian. En América Latina, en nuestro continente, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, reafirmó este lunes la importancia de la democracia e hizo un llamado para enfrentar las amenazas autoritarias que insisten en sobrevivir al recordar el inicio del golpe militar en el país hace 61 años. Lo tiene F.
Por su parte, la agencia France Press tiene que la justicia colombiana dejó en libertad este lunes al colombo-alemán Carlos Leder, ex socio del narcotraficante Pablo Escobar y fundador del cártel de Medellín, luego de una corta detención en Bogotá, donde llegó el viernes desde Alemania. De 75 años, Leder fue el primer narcotraficante colombiano extraditado a los Estados Unidos en 1987, cuando los carteles libraban una guerra sangrienta contra el propio Estado. Lo tiene la AFP. El Mundo UR nos tiene que la pobreza en Argentina disminuyó a 38% durante el primer año nada más del mandato del presidente Javier Milei, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Carlos Iván Suárez tiene el reporte desde allí, desde la capital, desde Buenos Aires. De 41.7% disminuyó a 38.1% la pobreza en Argentina durante el año 2024, es decir, el primer año del mandato de Javier Milei según las cifras oficiales. Los primeros 12 meses del gobierno mileísta, definido por la eliminación de controles, un ajuste del valor del dólar y las tarifas y caída del gasto, terminó con una pobreza menor a la que dejaron Alberto y Cristina Fernández por el descenso de la inflación, la mejora del ingreso, entre otros. La indigencia cayó también fuertemente, marcó 6.4% a fines del 2024. En el primer semestre se había disparado a 13.6%. La mayor cantidad de personas de pobreza se encuentran en el interior del país, específicamente hacia el norte. Desde la Casa Rosada emitieron un comunicado en el que resaltaron que estos resultados se dieron gracias a las políticas económicas implementadas por el Ejecutivo Nacional y rechazaron las antiguas políticas del gobierno de Alberto y Cristina Fernández, que según el actual gobierno habrían fracasado. Bueno, vamos a Bolivia. Los seguidores del expresidente Evo Morales anunciaron este lunes que van a crear un partido político que se va a llamar Evo Pueblo. Esto en medio de una pugna con el oficialismo y en año electoral, y dijeron que denunciarán al mandatario Luis Arce para que se investigue a su familia y sus supuestas fortunas. No tiene F. Mientras, en Mundo UR leemos que la copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, informó que su país no recibirá al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, hasta que se aclare una posible alerta de Interpol contra él. Escuchamos. Hemos comunicado a las autoridades panameñas que mientras ellos no resuelvan esta incongruencia, no podemos, como autoridades de un Estado responsable y humanista, aceptar lo que consideramos una emboscada, tanto al ciudadano expresidente en condición de asilo y refugio en nuestra sede diplomática, quien estaría expuesto a acciones agresivas, como al mismo gobierno de Nicaragua, a quien se pretende generar un conflicto internacional que ni nos interesa, ni nos incumbe, ni nos pertenece. Bueno, lo dice Rosario Murillo, a la copresidenta de Nicaragua. En France 24 leemos que miembros de una coalición de pandillas llamadas Vivre Ensemble irrumpieron este lunes en la ciudad de Mirebalais, en el centro de Haití, y liberaron presos de una cárcel, invadieron la estación de policía e incendiaron un número no precisado de casas. Los ataques se produjeron luego de que civiles y policías trataran de oponerse a las bandas que lograron tomar el control de la zona. Y bueno, vamos a Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, pedirá a sus socios de la OTAN un aumento de gasto en defensa durante la cumbre de ministros exteriores de la Alianza Atlántica que se va a celebrar esta semana en Bruselas, en F. También allí leemos que la Casa Blanca aseguró este lunes que el caso de Signal Gate se da por cerrado y que el asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, que originó el suceso al incluir aparentemente por error a un periodista de una sala de chat en el que se habló sobre un ataque militar en Yemen, seguirá en su puesto. Y The Guardian nos tiene que la ex responsable internacional de Médicos Sin Fronteras, la doctora Joanne Liu, dijo que quedó atónita después de que la Universidad de Nueva York cancelara su presentación porque algunas de sus diapositivas sobre los recortes de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, podrían ser vistas como antigubernamentales. La noche anterior a su presentación dijo que recibió una llamada del vicepresidente del Departamento de Educación de la escuela, quien expresó su preocupación por el contenido de algunas de sus diapositivas, incluidas las que mencionaban las bajas en Gaza, como resultado de la guerra entre Israel y Hamas, y las que discutían los recortes también del USAID. Esto lo tiene The Guardian. Sobre el tema en Ucrania, el Kremlin informó este lunes que Rusia y Estados Unidos se encuentran trabajando en ideas para un posible acuerdo de alto al fuego en Ucrania y en la construcción de lazos bilaterales, a pesar de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó un día antes que estaba enojado con el mandatario ruso Vladimir Putin, con quien hasta ahora se ha mostrado muy afín.
7 en punto de la mañana. France 24 nos tiene que Rusia aumentó el envío de drones que disparan contra ciudades en toda Ucrania cada anochecer. El ejército ucraniano sigue luchando para contrarrestar las ofensivas con armamento enviado por los Estados Unidos. Los rusos envían muchos más drones que antes. Por cada 10 que solían lanzar, ahora lanzan 80. Y bueno, encontramos en AFP que el presidente ruso Vladimir Putin ordenó este lunes que se recluten 160,000 militares, una cifra más alta que las campañas de reclutamiento anteriores, dado que Moscú busca aumentar el tamaño de su ejército. Repito, lo tiene la agencia France Press. A ver, sobre Medio Oriente, el gobierno israelí presentó este 31 de marzo una nueva propuesta para el alto al fuego en la que exige que Hamás entregue de inmediato gran parte de los cautivos que tiene todavía en su poder. El director ejecutivo de la Media Luna Roja, Haider al-Qudra, denunció que 8 miembros de la organización han muerto bajo ataques israelíes. 8 miembros de la Media Luna Roja Palestina y 6 de la Agencia de Defensa Civil fueron martirizados debido a la arrogancia de este ejército que hace caso omiso de las leyes y los tratados internacionales y no muestra ningún respeto por la humanidad cuando se trata con instituciones humanitarias y médicas. Cierro con CNN. Cuerpos de más de una decena de trabajadores humanitarios han sido recuperados en el sur de Gaza, de lo que una agencia de Naciones Unidas describió como una fosa común. Es una semana después de que desaparecieran durante ataques de las fuerzas israelíes. Lo tiene CNN. Bueno, para cerrar esta primera parte, porque luego de ella estaremos conversando con Ítalo Atencio, el presidente de ANSA, ratificado por cierto, y más adelante estaremos conversando sobre el tema petrolero con Andrés Rojas Jiménez. Vamos a escuchar algo de buena música. Puede ser esto que presenta Valdemaro y que pertenece a Sentimiento Muerto. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.